¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Bueno, este programa va a estar espectacular como todos. Lo veo este 18 de febrero en el conversatorio online que voy a dar vía Zoom para todo el mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y este es el nivel 2 de iniciación, el ser oscuro. Y luego nos vemos el 24 de marzo en la conferencia que voy a dar en Ciudad de México, seleccionados por extraterrestres. Y luego el 30 me voy a presentar en Los Ángeles, California. Así que no se la pueden perder, familia. Dicho eso, welcome to the jungle. Esta historia es muy poco conocida. A través de los archivos extraterrestres que hace como unos 4 años me entregaron una organización de aliens que están afincadas en esta tierra, empecé la lectura. Empecé a explorar la posibilidad de que alienígenas hayan podido dejar cápsulas en el tiempo. Sabemos que en el pasado, también nosotros, en este pasado reciente de esta generación de humanos, también encontrábamos cápsulas en el tiempo. Incluso recientemente se hace eso. Usted guarda, entierra algo, deja un mensaje 50, 60, 100 años después, otra generación lo abre y empieza a ver qué es lo que dijeron, qué es lo que habían dejado. Y estas cápsulas en el tiempo no solamente es una ocurrencia de esta generación. De hecho, habían también incas que hacían lo mismo. Depositaban dentro del mar algunas cajas y ahí dejaban algunos mensajes. Era una cápsula del tiempo. Es decir, teníamos esa conciencia de darle un mensaje a las siguientes generaciones. Y eso fue lo que ocurrió. En los archivos extraterrestres empecé a ver un documento en los cuales se denominaba los creadores de alas. Así era como se traducía en español. Los creadores de alas, al parecer, eran unos seres aviares de los que hemos hablado antiguamente, así como Horus o como los que están en el templo de Teotihuacán, así como también las leyendas de Chile del hombre pájaro, y así sucesivamente. Eran los hombres creadores de alas. Pues sucede que esto nos remonta hacia Estados Unidos. En el cañón de Chalco. Ahí, curiosamente, llega la NASA. La NASA, quien su única función no está en andar viendo el subsuelo de la Tierra, sino saber cuáles son los misterios que están afuera, en el espacio exterior. Pero la sorpresa grande que nos empezamos a llevar es que empiezan a tirar aviones, porque en aquellos entonces aún no existían los drones. Para el mundo normal, para la plebe, para usted y para mí, no existía eso. Entonces comenzaron a hacer una especie de topografía y empezaron a darse cuenta que habían diferentes entradas. Pero toda esta búsqueda empezó a detonarse porque en el año 70 había un grupo de estudiantes de arqueología y se fueron precisamente a este lugar, al cañón de Chalco. Fueron a este lugar y empezaron a andar sobre algunas de estas montañas, donde mágicamente sucede lo que hemos escuchado en relatos de épocas antiguas, en donde se toca una piedra y se abre una compuerta.
de eso. Lo raro de todo eso es que estos estudiantes empiezan a ingresar. Y a medida ellos van ingresando, se dan cuenta que hay unos pasadizos. Ellos bajan a los pasadizos y hay unas recámaras. Unas recámaras que miden entre 40 por 50 metros. Ven una recámara y ven que hay una especie de dibujos. Pasan a otra recámara y ven otra especie de dibujos. Y siguen viendo y explorando todas las cámaras. Y se dan cuenta de que hay unos seres en los cuales están plasmados ahí. Ellos tocan la pared, pero se dan cuenta que no están dibujados, sino que al parecer había una proyección que los estaba haciendo visibles, aunque ellos decían que nunca vieron de dónde venían el reflejo, pero cuando ellos ponían la mano, el dibujo se reflejaba. Encontraron diferentes manuscritos. Habían unos dibujos que parecían muchísimo a la lengua sumeria. Habían otros que parecían al sánscrito y había otro que era desconocido. Ellos acuden durante muchas veces ahí porque no saben ante lo que están. Pero llega un momento en donde le cuentan a la universidad lo que han encontrado. Y es así donde la universidad llama a las autoridades. Llegan las autoridades y cierran por completo esa área. ¿Y qué es lo que había ahí? Ahí cuenta este archivo extraterrestre que uno de estas personas, de estos científicos, desciende y empieza a encontrar una especie de caja. De una caja resplandeciente. Y empiezan a llevarse todo lo que había ahí. Había una tecnología muy extraña. Esa tecnología que era una especie de holograma. En el archivo extraterrestre se parece mucho a lo que describe el indio Juan cuando se encuentra la Virgen, que no era un ser de carne y hueso, pero sí le estaba hablando. Al parecer era una proyección. Pues esa tecnología, incluso en ese archivo extraterrestre, da algunos datos de comparación para que te hagas la idea qué era lo que había ahí. El misterio todavía aumenta, porque ellos empiezan a intentar descifrar qué eran. Pasaron 10 años, no podían, y ahí por los años 90 es que empiezan a darse cuenta que habían símbolos que parecía a la lengua sumeria, y había un lingüista que sabía perfectamente el sumerio. Y uno de estos lo empieza a descifrar. Y decía, los señores o los hacedores de alas. Y empezaba a describir una raza aviar. Empezaba a describir una raza que tenía un aspecto humanoide, a excepción que en vez de piel tenía plumas y tenía sus alas. Pero el aspecto era muy humano y no tenía pico. Cuando ellos abren la caja, porque empiezan a poner como una especie de clave y la descifran, esa caja se abre y empieza a tirar la proyección. Y decía ahí que venía en más de 1000 idiomas, en donde solo estaban conocidos los de la Tierra. Y habían otros idiomas, alrededor de 500 idiomas que no eran humanos. No había registro de eso. Había uno que se parecía mucho a un lenguaje que se llama rongo-rongo. De ese ya hemos hablado en otros programas. Otro lenguaje misterioso, traído de otro mundo. En este archivo explica que los que entregaron los idiomas eran seres evolucionarios de otros planetas y que el inglés no era de este planeta, que el español tampoco era de este planeta y que cada uno de los alienígenas que intervinieron en una sexta etapa
cuando cae la Torre de Babel, aportó su idioma. Es decir, que afuera en el espacio exterior hay aliens que hablan el español. Hay aliens que hablan el inglés, el alemán y así sucesivamente. Cuando ellos logran descifrar este disco que se encontraba dentro de esta caja, empiezan a ver unas imágenes de cómo era la creación de la Tierra, la división de los continentes, entre otras cosas más. Y habían unas pinturas. Esas pinturas, creo que usted las verá por primera vez acá. Aunque venían en el archivo extraterrestre, las he logrado conseguir por otra fuente. Y estas son las imágenes que usted puede ver que estaban plasmadas en esa pared, en ese lugar. Era algo que no era de este mundo. Una especie de humanoides y los colores que usted ve ahí estaban plasmados. Tal cual como usted lo está viendo, pues esos eran los colores en los cuales estaban plasmados. Y decían que cuando meditaban bajo estas imágenes, podían llegar a tener contacto con este tipo de seres. Aparte de eso, logran descifrar una caja de sonidos. Empiezan a descifrar unos sonidos. Habían unas melodías y esas melodías lo que hacía era que despertaba tu conciencia a otras realidades. Porque al parecer esta raza aviar había encontrado la clave de elevarse espiritualmente por medio de sonidos y por medio de música. Y ellos lograron canalizar exactamente esa música hacia estos tiempos. Yo he escuchado la música y me asombra mucho porque la música, si bien es cierto, sí te da alguna especie de síntomas raros, pero también parece como una especie de música electrónica. Pero cuando empezás a meditar, te hace sentir eso. Así que ahí les dejo esta parte. Espero que les haya gustado y si quieren más de los archivos extraterrestres, con mucho gusto les voy a relatar más cosas que vienen en esos archivos que me entregaron esta organización de aliens que vive acá o al menos está afincado en la Tierra. Nos vemos en las conferencias que les voy a dar este 24 de marzo en Ciudad de México. Y ahí en Ciudad de México les voy a poner las canciones para que ustedes la escuchen y mediten en ellas. Y lo mismo pasará el 30 en Los Ángeles. Voy a poner ahí esta música para que usted la pueda escuchar. La he intentado poner acá, pero lastimosamente YouTube baja rápido. O sea, me ha quitado este video ya 2 veces. Entonces no la puedo subir. No entiendo por qué. Porque no tiene derechos de autor ni nada de eso. Entonces, bueno. Ahí se lo dejo y nos vemos el 18 de febrero en el conversatorio que les voy a dar. Cuídense mucho. Hasta pronto.